En busca de la paz, y el autor es Robert Jones. Se escribe Jones, ¿no? Aquellos que están interesados. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer solamente un versículo para entrar al contexto de lo que vamos a exponer hoy. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Versículo de las bienaventuranzas. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, te doy gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo hoy tenemos paz, Señor. Podemos acercarnos a ti. Y, Señor, yo te ruego, Señor, en esta mañana que me asistas, que me ayudes, Señor, que me des la capacidad, Señor, que no tengo para poder transmitir tu palabra. Y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, que los transformes, Señor, que los conviertas, Señor, para poder ver tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Puede tomar su asiento si así lo desea. Como ya ha dicho nuestro pastor Ángel, vamos a comenzar con una serie. Y quisiera hacerlo, no hace falta que me responda ni nada, que quisiera hacer unas preguntas que respóndasela a usted primeramente. ¿Quién no ha tenido algún conflicto en la escuela, en el trabajo, su familia, en la calle, con sus vecinos, ¿no? Yo creo que si hacemos una encuesta, creo que de 100, todos hemos pasado por una circunstancia conflictiva alguna vez. Es más, quizás muchos han tenido un conflicto con su pareja, con sus hijos, antes de venir acá, ¿no? Quizás vinieron enojados porque tardaron en salir, ¿no? Y a veces es algo cotidiano. Y podemos multiplicar los ejemplos, ¿no?, de los conflictos, porque es algo habitual. Es algo que se ve en todo tipo de ámbitos, no solamente en el matrimonio, no solamente en la familia, sino que en la escuela, en el trabajo, y es más, también dentro de la iglesia. Los conflictos es algo habitual que pasamos todos y que todos necesitamos ayuda a cómo resolverlos, ¿no? Y muchas veces creemos que somos autosuficientes y que podemos solucionarlos de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no? Pero principalmente necesitamos para esto la ayuda del Señor. Nuevamente vamos a comenzar con esta serie y me toca a mí la introducción que habla de que debemos ser pacificadores. Esta serie compone de 7 secciones o 7 predicaciones que nos habla, la de hoy, de ser pacificadores. Habla de agradar a Dios, de arrepentirse. Vamos a ver 2 aspectos. Uno de los pecados del corazón y el otro es arrepentirnos de los pecados del comportamiento. Una confesión que honre a Dios, el perdón. Y una vez que vimos todo esto, ¿cómo lo aplicamos? Sirviendo a otros, ¿no? Y así finalizaríamos con esta serie. Y entonces, ¿de dónde debemos empezar? ¿Cuál es el lugar de donde debemos empezar? El lugar apropiado para comenzar con lo que vamos a ver de cómo resolver un conflicto es Dios mismo. Él es el que nos da esto, ¿no? El que nos ayuda y el que nos dice que debemos ser pacificadores, ¿no? Porque aquí es bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si somos llamados hijos de Dios, entonces ¿qué debemos hacer? Ser pacificadores. Y Dios es nuestro gran ejemplo, ¿no? Él es el Dios de paz. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el príncipe de paz. Y su Santo Espíritu es el que nos trae paz. Obviamente, ¿a dónde vamos a buscar de cómo aprender a ser un pacificador? En las Escrituras, ¿no? Donde el Señor ha hecho las paces con nosotros, derrama su paz sobre nosotros y en nosotros, y nos llama
a capacitarnos y que busquemos la paz para con otros. Eso es el propósito de ser pacificadores. Debemos ser pacificadores buscando la paz con otros. Y Efesios capítulo 2, del versículo 14 al 18, aquellos que quieran buscarlo pueden hacerlo. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18, dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Entonces, vemos acá, Pablo nos va a dar varios aspectos de esta paz que tenemos con Dios, y la primera es la paz que tenemos con Él. Y esta paz que tenemos con Dios es por medio, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él al venir y dar su vida en la cruz, Él nos ha traído paz, una paz salvadora. Ahora tenemos una relación. Somos reconciliados con Dios. Ahora podemos nuevamente tener este tipo de comunión que se había roto a causa del pecado. Cristo nos trae esta paz. Lo segundo que podemos ver, que esta paz que tenemos es también para con otros. Y estaba hablando acá de conflictos que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo judío no tenía nada que ver con ellos, había un conflicto, no se relacionaban. Y dice que Él ha traído paz y ahora ya no son dos, sino que ahora es un solo hombre, sino que trajo paz entre ambos pueblos, ahora hay paz. Lo tercero que podemos ver es que Dios nos da paz en nuestro interior, ya que fuimos librados de la culpa y del poder del pecado. Ahora tenemos paz. Ya no somos más esclavos del pecado. El Señor nos ha libertado y eso trae paz a nuestro interior. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la ira de Dios fue cargada sobre su amado Hijo en la cruz. Y ahora eso nos da paz. Y por último, dice, nos garantiza una vida futura en paz en un mundo por venir. Y esto también lo dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13, que dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. O sea que no solamente tenemos una paz salvadora, una paz para con otros, una paz interior, sino que tenemos una paz futura cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios que busca la paz y como sus hijos debemos buscar la paz, debemos seguir sus pasos y ser pacificadores. Entonces la manera de que como hijos de Dios debemos responder a un conflicto debe estar basado en la gracia de Dios que Él nos ha dado a nosotros. No puede estar basado en nuestros conocimientos, no puede estar basado en mis experiencias, en lo que dice el mundo, sino en la palabra de Dios. Por la gracia de Dios debe estar basada ahí toda centrado toda nuestra forma de entender cómo debe ser un pacificador. Hemos recibido paz y gracia de Dios, y ahora esa paz y esa gracia que hemos recibido de Dios, nuestra responsabilidad es transmitirla a aquellos que no tienen paz. Debemos ser pacificadores. Eso no significa que
no haya diferentes opiniones entre uno y otro. Quizás no todos vamos a tener la misma opinión o la misma forma de hacer algo. Puede suceder, pero esas diferencias entre nosotros no hace que esta paz se quiebre, no hace que esta paz rompa la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de desacuerdo hace que un conflicto se vuelva pecaminoso? ¿Qué es lo que hace que un desacuerdo entre dos personas deje de ser algo bueno y empiece a ser algo malo, algo pecaminoso, algo que destruye el cuerpo de Cristo? Tenemos por lo menos algunas cosas. Primero es cuando usamos palabra o tenemos acciones pecaminosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando o queremos decirle algo a nuestros hijos, por ejemplo, algo que ocurre habitualmente, aquellos que son padres, ¿no? Le dicen a sus hijos que acomoden su cuarto. Y quizás no lo hacen. Y nosotros vamos y se lo decimos de una forma correcta, sin alterarnos, correcta. Pero si lo decimos en la forma equivocada, en el momento equivocado, quizás delante de personas, y por más que yo lo haga hecho de una forma correcta, avergüenzo, ¿qué estoy produciendo? Estoy produciendo un conflicto. ¿Por qué? Porque por más que yo se lo haya dicho bien, de la forma correcta, lo hice de una forma inoportuna. ¿Se entiende? Y eso empieza a generar conflictos. Conflictos en mi casa, conflictos en mi trabajo. No, pero yo se lo tengo que cantar las 40. Muchas veces decimos las cosas de una forma correcta, pero en el momento inoportuno. Y eso genera conflictos en nuestras vidas. Otra forma que también tenemos de generar conflictos es cuando hacemos gestos. No, pero yo no dije nada. ¿No vieron esos gestos? Sobradores. O cuando contestamos de una forma sarcástica, burlona a las personas, menospreciando lo que nos dicen, no valorando lo que nos dice, como diciendo, lo que vos me decís no me interesa. Generamos conflictos pecaminosos. Y debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no estamos amando de una forma bíblica. Porque decimos las cosas, por más que... No, yo tengo que decir la verdad. Sí, pero la verdad sin amor no es verdad. Tenemos que hacerlo de una forma sabia. Si no, nos volvemos necios. ¿No? Y debemos, cada vez que decimos algo, debemos reflejar el cuidado, la bondad, la humildad que debemos expresar unos a otros. Debemos ser humildes, debemos ser bondadosos, cuidadosos, porque reflejamos a Cristo. Y si nosotros lo hacemos de una forma incorrecta, la imagen de Cristo es lo que reflejamos, no reflejamos a Cristo en su totalidad. Es como si fuera cuando, no sé cuántos fueron a las casas de los espejos, ¿no? Esos lugares cuando venían los circos que ponían los espejos, uno iba, te hacían re largo, ¿no? El cabezón. O sea, ¿qué hace? Te altera la forma. Y muchas veces nosotros somos como ese espejo, ¿no? Alteramos la imagen de Cristo con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, cómo nos dirigimos hacia las personas. Lo segundo, si violan las normas bíblicas de la unidad y el amor. Y esto es muy importante, porque muchas veces decimos, no, pero yo no hice nada. ¿No? O sea, pero sabemos que un hermano está enojado con nosotros. Bueno, que me venga a pedir perdón, que me venga a hablar. Esperamos que el otro sea el que tome la iniciativa. Y con eso, ¿qué hacemos? Producimos un quiebre en el cuerpo de Cristo, o quizás en el mismo matrimonio. Generamos un conflicto.
¿Por qué? Porque no queremos humillarnos e ir y arreglar las cuentas. Pero yo no hice nada. Porque lo primero que hacemos es justificarnos. Echarle la culpa al otro. No, pero ella se enojó. O sea, tiene dos razones. Ahora se enojó y ahora se tiene que desenojar. No, tenemos que ir nosotros. Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 6, dice al 6, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en los vínculos de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la unidad de la iglesia. Habla que nosotros somos un cuerpo y nosotros, y como cuerpo, si estamos dejando que los desacuerdos, los conflictos tomen parte de nuestra vida, entonces vamos a permitir que esa unidad se rompa. Imagínense que somos un cuerpo, dice las Escrituras, y que el cuerpo tiene muchas ganas de ir al baño. Bueno, que no se aguante, y el cerebro le manda a mis pies, me manda que vaya para el baño, ¿no? Pero mis pies no quieren ir. Dice, no, me quedo acá. ¿No? Porque yo quiero ser ojos. Produce un quiebre en ese cuerpo porque no queremos obedecer. Y eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no queremos reconciliarnos, no queremos resolver un conflicto, produce eso. El cuerpo de Cristo es desgastado, produce un quiebre y pierde esa comunión. Y tercero, es caracterizado por corazones egoístas. Un conflicto se produce por nuestro corazón, que nuestro corazón es egoísta, que solamente lo único que busca y piensa es nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos, en nuestras propias necesidades. Santiago en el capítulo 3, versículo 16, y el capítulo 4 también es muy, muy lindo que lo pueda buscar y leerlo después en su casa. Dice, de ahí donde salen todos los pleitos. Dice el capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿No? Entonces, un conflicto es pecaminoso cuando tenemos palabras y acciones pecaminosas, cuando violamos las normas bíblicas de la unidad y el amor, y cuando tenemos corazones egoístas. Así estamos produciendo conflictos pecaminosos. Pero algo que debemos tener en cuenta es que estos conflictos son inevitables. ¿Qué significa esto? Que debemos esperarlo. ¿No hay conflictos en tu vida? Quédate tranquilo que en cualquier momento va a aparecer uno. Van a venir. Esos conflictos van a venir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de pecadores, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestra familia, nuestros vecinos, en la iglesia. Somos pecadores y generamos conflictos. Entonces, obviamente, cuanto más tiempo pasamos con las personas, lo más probable es que más conflictos generemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pecaminoso. Segundo, los conflictos son pecaminosos y debemos resolverlos. No podemos dejarlos así como están. Y es muy interesante porque en Mateo capítulo 25, 23 y 24 nos habla de que si yo estoy por ofrendar y me acuerdo que hay un hermano que está enojado conmigo o que le dice algo a mi hermano, no dice, bueno, ofrendá y después cuando puedas, fíjate si te podés
poner a cuentas con Él. Dice, no, deja la ofrenda. Deja la ofrenda y andá y ponete en cuenta y vení y ofrendá. No dice que, bueno, fíjate cuando puedas. Andá, ponete a cuenta y vení a ofrendar. Algo inmediato, en lo posible. Solucioná el problema con tu hermano. Solucioná ese conflicto, eres un pacificador. Y una vez que solucionaste, vuelve y ahí puedes dejar tu ofrenda. Entonces, si es nuestro pecado, ¿qué debemos hacer? Ir y arreglar cuentas con la persona que he ofendido. Pero si ahora es otra persona la que me ofendió a mí, ¿qué debo hacer? ¿Esperar que venga a solucionar el conflicto? No, debo ir a solucionar el conflicto. Pero yo no hice nada. Somos pacificadores. Debemos buscar la paz entre hermanos. Si soy yo o si es otro, igualmente siempre debo ir a buscar el arreglo de este conflicto. Debemos ser personas que estemos resolviendo conflictos porque son pecaminosos. Y esto me hacía recordar a una ilustración, por ejemplo, en el patio uno quiere sembrar césped porque está lleno de maleza, ese pasto duro, veo qué feo que sale. Bueno, ¿y qué hacemos? Para solucionarlo, traigo tierra, tapo todo el patio, toda la maleza con tierra buena, y siembro césped. ¿Qué cree que va a pasar? Al tiempo esa maleza que está tapada por la tierra va a salir. Y el césped, por más que haya sembrado césped, no se va a ver igual. ¿Por qué? Porque esa maleza va a salir. Y así son los conflictos que no están solucionados. Por más que lo queramos tapar, a la larga ese conflicto va a salir. Y para evitar que salga, lo que debemos hacer es agarrar la maleza, arrancarla de raíz, sacar todo, liberar todo y recién ahí sembrar. Por eso debemos hacer esto. Solucionar los conflictos antes de querer taparlos. Los conflictos suceden en todas nuestras relaciones, entre esposos, padre, hijos, hermanos, empleado, empleador, miembros de la iglesia. Los conflictos marcan y estropean muchas relaciones, incluso relaciones cercanas, como el matrimonio. Muchas veces conflictos que no se solucionan a tiempo produce un divorcio. Y por último, un conflicto es una oportunidad. ¿Cómo puede ser un conflicto una oportunidad? Es una oportunidad. Nos da la oportunidad ¿de qué? De glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos ser pacificadores. Y un pacificador es alguien que glorifica a Dios. Y este conflicto me ayuda a crecer y ser más como mi Señor. ¿Por qué? Porque va a exponer mi pecado, va a exponer mi orgullo, mis deseos. ¿Hacia dónde apuntas mis deseos? Expone todo lo que está adentro mío y también nos ayuda a prepararnos para ese momento y para poder ayudar a otros que estén pasando por conflictos. Y nos ayuda a crecer en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el conflicto va a hacer que yo me humille sabiendo que yo no lo puedo solucionar solo, sino tengo que acudir a Él. O sea que me va a demandar a que ore, busque de las Escrituras y dependa del Señor. Y eso hace que yo crezca espiritualmente. Nos ayuda a ver y reflejar más su carácter, el conflicto. De acuerdo a cómo reaccionamos, es como vamos a mostrar la imagen de nuestro Señor. Nos ayuda a confiar en Él. Y para finalizar esta primera parte,
sacar algunas malas ideas que tenemos de cómo no se resuelve un conflicto. Muchas veces pensamos que un conflicto lo podemos resolver de una forma, por ejemplo, negándolo. ¿Ha visto alguna vez a personas que creen solucionar un conflicto negando, diciendo no existe, si no lo veo no existe? No, este conflicto no hay porque no lo veo. Hay personas que piensan que negar un conflicto, eso hace que ese conflicto desaparezca. Pero no es así. Muchas veces pasa en las relaciones de las parejas, ¿no? Cuando uno ve a su pareja y ya ve que está distinta, le preguntan, ¿te pasa algo? No. Dice, ¿estás enojada? No. Y esa es toda la conversación. ¿Y qué hacemos? Y más los varones cuando nos pasa, ¿no? Empezamos a retrocedernos en el tiempo, tratando de recordar qué hicimos, porque siempre algo hicimos, ¿no? Tratar de ver qué hicimos para que se enoje. Y muchas veces pasa eso, negamos. Y negando no resolvemos el conflicto. El conflicto se soluciona hablándolo. Otra forma de no solucionar, como no se soluciona un conflicto, es escapándonos, ¿no? Y es algo típico en nosotros, ¿no? Cuando estamos ahí discutiendo de algo y vemos que vamos perdiendo, ¿no? Y tenemos que darle la razón al otro, ¿qué hacemos? Nos queremos ir. Queremos cambiar de tema, ¿no? Dice, no, porque te acordás que... Y no podés cambiar de tema, ¿qué haces? Te querés ir, te vas. ¿Por qué? Porque sabés que el equivocado sos vos y no la otra persona. De esa forma tampoco resolvemos el conflicto. No lo resolvemos negando, no lo resolvemos escapando, aunque hay veces es sabio escapar de un conflicto en caso de violencia física o verbal. Es sabio escapar de ese conflicto hasta que las aguas, digamos, se calmen y poder ir a hablarlo tranquilamente. Y esto es algo que ocurre muy a menudo y lo vemos en los diarios, en los noticieros, lo vemos en todas partes, ¿no? Es la forma que el mundo resuelve los conflictos. El viernes estábamos con mi hija acá a la vuelta, justo acá en la parada del colectivo, esperando el colectivo, estábamos conversando y de golpe escuchamos dos personas así discutiendo, miramos al semáforo, un auto apuntando para acá, para la iglesia, la moto para este lado, discutiéndose, ¿no? Probándose cuál de los dos era más valiente, cuál se la aguantaba más, según sus palabras, ¿no? Y estaban ahí discutiendo, y el de la moto se va y siguen discutiendo, el del auto lo invitaba a pelear, y ambos van en sentido opuesto. Pero al llegar acá a la esquina, el del auto retoma y sale a toda velocidad en busca de la moto. Y como que se dio cuenta de lo que estaba por hacer y 2 cuadras dobló. La moto siguió derecho, ¿no? Pero la moto dobló, el auto dobló. Se dio cuenta. Pero así solucionan los conflictos. Me acordaba una vez que estaba yendo al trabajo, la 21 y la entrada ahí a Walmart, creo que es Casares, no me acuerdo de esa calle, que siempre a la mañana siempre hay tránsito. Justo ese día casualmente había sobre la derecha, había un caminito que por lo general lo usan los autos para doblar, para entrar para el lado de Walmart. Y no sé qué conflicto hubo entre un motoquero y un auto, que se pone delante mío a discutir. Y el de la moto, le pega al espejo y se va. Viene otro, que no sé si habrá tenido conflicto también con ese mismo del auto, viene y le pega en el espejo y lo rompe. Y se va. Y el del auto, digo, bueno, agarró y se escapó y se fue a toda velocidad siguiendo la moto. Más adelante veo al de la moto, a la moto, tirados en el suelo. Así está la locura del mundo. Creen que con la violencia física o verbal se puede solucionar un conflicto. Pero lo peor de todo es que muchas veces creemos como cristianos que esa es la forma de solucionar un conflicto. No, pero si yo no levanto la voz, nadie me atiende. Y para finalizar, quisiera ver algunas maneras bíblicas de cómo solucionar el conflicto. Una de ellas es pasando por alto la ofensa.
¿Es algo pequeño? Pásala por alto, no te mortifiques. ¿Tu vecino salió, no te vio, te llevó puesto? ¿No te saludó? ¿Lo vas a saludar al otro día? ¿Para qué te vas a enojar? Estaba subiendo el colectivo, vino uno y se adelantó y te ganó el último lugar. Pasa por alto la ofensa. No te mortifiques. ¿Por qué? Proverbios 19:11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa. Eso va a producir que no traiga ira, no traiga amargura a tu corazón. Porque pasar por alto es una manera de perdonar. Es perdonar nuestra ofensa. Y no es, lo paso por alto, pero en la primera de cambio, ¿te acordás que aquel? No, es olvidarse. Así como el Señor nos perdonó de nuestros pecados, que agarró nuestros pecados y lo echó a lo más profundo del mar, eso es pasar por alto, olvidarnos de esa ofensa. Y no sacarla cada vez que lo veo al hermano o a la hermana. La otra forma es conversar. Cuando vemos que este pecado esta ofensa ya es más grande y quizás hay daño, debemos conversar. Debemos procurar ir a hablar con aquella persona que nos ha ofendido. Hay veces que esa persona no quiere hablar. Y Pablo lo sabía cuando escribió en capítulo 12 de Romanos, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice que vamos a estar en paz con todos los hombres, sino que debemos hacer, en cuanto esté en nosotros, todo lo posible, estar en paz. Si esa persona no está en paz con nosotros, no podemos hacer nada. Nosotros debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y cuando estamos hablando de personas en la iglesia, ¿qué debemos hacer cuando alguien no quiere conversar con nosotros? Buscar un mediador. Alguien que interceda entre mí y la persona que está en conflicto. Pero debemos solucionar los conflictos. No nos podemos quedar con los conflictos. No nos podemos ir amargados a nuestras casas. Sino que la tarea como pacificadores es solucionar los conflictos. Quizás tarden más, quizás tarden menos. Pero debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y para finalizar, quisiera recordarles que el Señor nos llama pacificadores. Todos los que somos pacificadores seremos llamados hijos de Dios. Hoy tenemos esta exhortación de parte del Señor a que si nos estábamos comportando como personas del mundo, queriendo solucionar nuestros conflictos como las personas de este mundo lo solucionan, y muchas veces actuamos así, muchas veces actuamos con ira, con enojo. Quizás no lleguemos al extremo de la violencia, pero ya con nuestros pensamientos estamos ofendiendo a nuestro Dios. La imagen de Cristo la estamos nublando, la estamos tapando con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Que hoy sea un día de que podamos venir al Señor en arrepentimiento y fe, y que podamos poner nuestra mirada en Él y confiar en Él y poder ser pacificadores, poder reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que nos ayudes, Señor, a ser pacificadores. Señor, tenemos que morir a nuestro orgullo, morir a nuestra soberbia, Señor, muchas veces.